Bueno, pues ya estamos aquí en el Café de Periodistas, en esta entrevista especial que vamos a realizar al presidente del Cabildo. Ha sido actualidad de nuevo en esta semana, sobre todo tras conocerse la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había emitido una sentencia que uno da mucha importancia, otros menos. Ya veremos ahora durante el transcurso de este debate o de esta entrevista al presidente si realmente ustedes se hacen una opinión sobre lo que merece de importancia o no de esta sentencia que, insisto, para algunos insta al Ayuntamiento, al Cabildo de Lanzarote o al Consorcio del Agua a revisar si se hizo bien o no la adjudicación, el procedimiento de adjudicación por procedimiento de negociación con publicidad del ciclo integral del agua de Lanzarote. Don Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy tranquilo, tengo que adelantar. Le acompaña, ya lo sabe, Pedro Martín de O2 Radio y también Bueno. Manuel García Denis, en este caso del periódico de Lanzarote. A mí me gustaría, antes de... Usted está diciendo por ahí, porque aquí se ha unido todo el mundo, diciendo que esto es una sentencia muy importante, una sentencia que pone, digamos, en solfa el propio procedimiento por el cual se le adjudicó a Canal Gestión el ciclo integral del agua. Usted, en cambio, se le escucha y dice, no, esto no tiene ninguna importancia ni ningún efecto práctico. ¿Por qué dice esto, don Pedro? Pues quizás la manera más sencilla de que lo entiendan los ciudadanos es por mandato de otra sentencia judicial previa. Y me explico. La Asamblea del Consorcio acordó por unanimidad un convenio con Club Lanzarote que fue validado por los tribunales mediante sentencia que obliga a las partes a desistir de cualquier contencioso que hubiera entre ellos, entre otros este. Y cuando lo acuerda, este dato yo creo que también es importante para la opinión pública, en este proceso en concreto, quien iba ganando era el Consejo Insular de Aguas, porque lo que había en ese momento era una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que no solo quitaba la razón a Club Lanzarote, que decía que ellos querían concursar, sino que le condenaba en costas. En ese momento se acordó por unanimidad de la Asamblea y lo ratificaron los tribunales que mandatan a desistir. Ocurre que tardaron días en desistir, como 15 días, y me parece que el mismo día que presentan el desistimiento por mandato judicial, se emite esta sentencia que no tiene, por lo que digo, ninguna virtualidad. Pero ¿y entonces por qué usted, si no tiene ninguna virtualidad, si no tiene ningún problema, acude y recurre ante el Supremo la misma? Porque Club Lanzarote también lo hace. Perdón, Canal Gestión recurre a la sentencia, con lo cual va a haber pronunciamiento, y ante ese pronunciamiento cierto, igualmente intrascendente por lo que acabo de decir, los servicios jurídicos deciden sumarse de alguna forma a ese recurso por aquello de la búsqueda de la verdad, porque Club Lanzarote en realidad, la sentencia habla de saber que se podía pagar de manera aplazada y no en pago único, supongo que de esto hablaremos luego, se habría presentado cuando resulta que eso se publicó en el Boletín Oficial de la provincia con informe favorable de la intervención que no suponía una modificación sustancial porque no se modificaba el importe sino los tiempos de pago. Y además Club Lanzarote no se puede presentar, no podía, porque un requisito, que ese sí habría sido modificación sustancial, era tener al menos 2 plantas desaladoras para más de 50.000 habitantes y Club Lanzarote no tenía ninguna, ni para 50 ni para 1. Porque para lo que tuvo era para autoconsumo. Por la búsqueda de la verdad y por sumarnos al recurso que presentó Canal Gestión. La verdad es que tal vez lo más razonable habría sido, habida cuenta de que no tiene ninguna consecuencia, que ni uno ni otro hubiésemos recurrido. Manolo. De todas formas, una de las cosas que más veracidad tiene de todo ese ruido que se está haciendo es precisamente el hecho de que llegue una sentencia de la que tenga o no tenga trascendencia. Parece lógico que tengan conocimiento tanto el propio consorcio, donde están representados el ayuntamiento y el propio cabildo, como el propio cabildo. ¿Por qué usted no transmite esa información? Porque es de las críticas principales que le están haciendo, que por lo visto eso estaba escondido en el baúl. Al gobierno, dice usted, ¿no? Al menos. Sí. Pues por la sencilla razón, bueno, en primer lugar, porque el gobierno de ahora no era el gobierno de cuando se produjo aquella sentencia. Ni estaba el Partido Popular,
ni estaba Nueva Canarias en aquel pacto de gobierno. Por lo tanto, no había nada que informarles, porque no estaba como parte del gobierno y porque siendo una sentencia, insisto, intrascendente, superada ya por otra sentencia, todas las sentencias son públicas, todas se publican en los portales del Consejo General de Poder Judicial, en Aranzadi, etcétera, etcétera. No se puede ocultar una sentencia. Además se ha dado la circunstancia. Hombre, se le puede dar publicidad, ¿eh? Sí, se le puede dar. Publicidad, cosa que en este caso ustedes no hicieron. Pero me va a permitir porque hay una pregunta de un ciudadano y ahora usted explica, don Pedro, porque lleva esperando 5 minutos los ciudadanos y si le decimos que pueden participar... Tiene usted razón. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, dígame. Mire, mi pregunta no es del agua. Ay, Dios. Porque esto es del agua, señora. Mi pregunta es de la sanidad. Señora, lo siento, pero es que hemos dicho que es pregunta para el tema de aclarar el asunto. Otro día puede usted llamar tranquilamente y el presidente le podrá contestar a este asunto. Lo siento, pero es que si no... En los encuentros que tengo en las redes sociales una vez al mes... Lo que uno quiera preguntar. No, porque estamos aquí hablando de un tema que ha sido polémico y es que si no, no podemos aclararlo. Es un tema monográfico. De todas maneras, insisto, si quiere vamos a hacer esta fórmula un día aquí en directo para que el presidente pueda contestar a todas las preguntas de todo tipo. Muchas gracias por llamar. Tenemos otra llamada, don Pedro, simplemente a ver. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La señora Sanidad, mi sanidad me ha ido bien. No. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Bueno, no nos escucha, tenemos problemas. Don Pedro, continúa usted. Simplemente quería aclarar a esta televidente y a cualesquiera otros que una vez al mes, desde hace 2 meses, estoy compareciendo públicamente en las redes para responder a cualquier pregunta de cualquier ámbito. Y le invito a hacerlo en las redes sociales. Pero como me están diciendo que está teniendo gente que quiere hablar con usted, pues lo vamos a hacer aquí un día también, ustedes espero que se pueda ofrecer y a atender a todas las llamadas en directo. Presidente, a mí me gustaría preguntarle porque no le termina de... no le termina, ¿verdad? No, le había dicho que las sentencias son públicas, no se pueden además ocultar. Ninguno de los socios de gobierno, PP o PSOE, formaban parte del gobierno cuando el día 28 se nos comunica la sentencia, justo el día que yo hice un viaje a Cabo Verde hasta el día 10 de diciembre, unas vacaciones que me tomé, porque el día 7 de noviembre de ese mismo mes el tribunales habían validado el convenio. Yo regreso sobre el día 10, se me debió comunicar en aquellos días, y en aquellos días el gobierno estaba en minoría, en absoluta minoría, solo con Manuel Cabrera con una pata afuera, como le dije en la reunión del grupo de gobierno, en la que le expliqué lo que aquí estoy explicando. Digo, Manolo, si quieres te recuerdo que el día 2 de diciembre tú ya amenazabas con abandonar el gobierno, no era una sentencia trascendente, que con toda seguridad iban a publicar mis amigos del reducto y ya respondería. Fue lo que pensé entonces, pero no se puede ocultar una sentencia, ni había ninguna intención. Retomo la pregunta, a no ser que hayan oyentes. No. Con el tema de la... Primero se sacó a concurso el ciclo interior del agua, recordemos que quedó desierto. El segundo se decide sacar este procedimiento negociado con publicidad y se crea una comisión gestora, ¿no? Para ponerlo, una comisión negociadora, formada por cuatro miembros en principio, ¿no? Para llevar a cabo, para que velen, ¿no? Por toda esa negociación, vamos a decir así. ¿Le ha llamado la atención, primero, la falta de memoria de algunas formaciones políticas, que solo lo ha nombrado usted? Y segundo, ¿qué le parece que el Partido Socialista pues sea el primero que ha salido cuando conocía todo el procedimiento, ¿no? Bueno, esta es la pregunta que requiere una respuesta más larga. No sé si va a haber repreguntas sobre el papel del Partido Socialista. Vamos a ver repreguntas. Me voy a circunscribir a ese primer detalle porque el papelón del Partido Socialista es de órdago en todo el proceso. Para que no sea muy larga, me voy a ceñir a que efectivamente el día 11 de enero de 2013, la Asamblea del Consorcio a la que asistió doña Loli Corujo decidió declarar desierto este procedimiento e irse a un procedimiento negociado con publicidad en el que además dice así, la Asamblea acuerda entre los criterios de negociación lo que antes les decía que fiscalizó de conformidad a la interventora, que entonces era la del Cabildo, la misma del Cabildo, como que aquello no era una modificación sustancial porque era un aplazamiento de los pagos y se publicó en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de manera expresa considerar negociables los plazos para el abono del canon fijo.
que es el de 50 millones de euros. Esta es la primera intervención de Loli y Corujo en todo este proceso. Para no extenderme, seguiremos explicando cuál ha sido el papel del PSOE en este proceso. Ahora seguiremos, pero tenemos una pregunta, creo que ahora sí, sobre el agua. Buenas tardes. Oiga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, díganos. Mire, buenas tardes. Buenas tardes, Mire, pero haga la pregunta porque tenemos prisa. Sí, mire, este muchacho, el presidente, Sí. cuando el agua hicieron eso a él no estaba en partido ninguno. Sabe que ayer sacó Carlos todo lo que estaba antes de él y dejó la deuda. Y yo voy a preguntar, los que están trabajando en el agua y en la luz, ¿eso no cobran a fin de mes? Buenas Sí, tardes. es que ellos no pagan el agua ni la luz. Buenas tardes, señora, pero tenemos que La ir pagamos rápido porque nosotros. tenemos... Ese es el fraude que hay. Algo le respondo. Venga, pero rápido. No Pedro. solamente estaba Carlos Espino con sus bienes embargados, señora. Estaba Carlos Espino, estaba Manuel Fajardo Paralea, estaba Manuela de Armas y estaba el propio José Juan Cruz, que como explicaré más adelante, tuvo un papel muy activo en la resolución de este conflicto. A mí me movía a evitar que los 50 millones de euros de deudas que pesaban sobre el consorcio, sobre INALSA y por ende sobre el consorcio, recayesen, y al resto de alcaldes, sobre las 8 administraciones que lo conformamos de manera subsidiaria o solidaria. A otros les preocupaba, discúlpenme la expresión, bueno, no la voy a decir, salvar esos embargos que pesaban sobre sus compañeros de partido. Eso es así y creo que voy a tener ocasión de demostrarlo a lo largo de esta entrevista. Bueno, Pedro, hay una cosa que no has aclarado, lo has dicho, pero yo al menos no lo he entendido del todo, y es que uno porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias da de alguna manera la razón al Club Lanzarote, por mucho que ahora no tenga trascendencia, según usted dice, lo cierto es que porque dice que se produjo una alteración, y no una variación, que es lo que le he oído a usted diciendo durante todo este tema. Pero ¿no considera usted que no es una alteración el hecho de que en el concurso se pusiera que podía pagar la deuda en un solo pago y luego en el proceso negociado se pusiera que se podía hacer a plazo? Bueno, no soy yo quien lo considero que no, ya lo he explicado. Además, el fallo no dice nada de esto. Se daba a entender que el fallo sentencia esto. No. El fallo es verdad que lucubra, entiende que hubo una grave alteración, que evitó que Cruz Lanzarote se pudiera presentar porque no tuvo conocimiento. Hombre, si usted no tuvo conocimiento de lo que salió en los boletines, no será responsabilidad del consorcio, pero el fallo no entra en esto. El fallo se limita a que se revise de oficio el expediente, sin embargo desestima, y de manera expresa, se lo puedo leer, dice, el órgano competente, la petición principal del Club Lanzarote era que se declarase nulo del pleno derecho, y dicen los fundamentos jurídicos del fallo. El órgano competente para la revisión de oficio, no este apartado. Respecto a la pretensión que contiene la demanda de que directamente dictemos sentencia declarando la nulidad de pleno derecho, tal petición no puede ser estimada. Eso es lo que dice en los fundamentos jurídicos del fallo. En cuanto a la alteración, ya lo he explicado sobradamente, la interventora consideró que no, se publicó y nadie recurrió a aquello, ni siquiera el resto de licitantes, ninguna otra empresa realmente interesada. Mire, yo a la hora de determinar si el que se pague la misma cantidad en vez de una vez en varios años sea distinta, es una alteración o no, lo tendrá que decir la interventora del consorcio, y dijo que no. Otra cosa, que no es una alteración, pero sí una mejora sobre lo que se exigía como mínimo, era la cuantía de la inversión, porque estos 50 millones eran para pagar la deuda. El segundo licitante, el que quedó en segundo lugar, al final solo se presentaron 2. Se presentaron 3, pero solo ofertaron 2 de última. Ofreció pagar en 6 años los 50 millones. Canal Gestión lo ofreció en 5, pero la gran diferencia no estaba ahí. La gran diferencia estaba en que nosotros pedíamos 15 de inversión como mínimo, y fue lo que ofertó este segundo. Y Canal Gestión ofreció 54 millones de euros, más del triple. Blanco y en botella, quién era el adjudicatario y quién fue el beneficiario. Lanzarote y el ciclo integral del agua por razones obvias. Manolo, de todas formas, estamos hablando de un momento histórico concreto en el que hay una comisión negociadora en la que estaba formada, presidida por usted, o sea, liderada por usted, pero donde estaban también 3 alcaldes lanzaroteños de aquella época, 2 socialistas más uno popular, uno socialista y Nueva Canarias. Y uno de Nueva Canarias. Entonces,
lo que sorprende ahora es que precisamente, en el caso pues, de Loli Corujo, en el caso de José Juan Cruz, lo que dan a entender es que ellos no se enteraron absolutamente de nada. Lo que nos están diciendo es que o son tontos de capirote o usted no le dio ni tan siquiera el informe que hizo el famoso abogado de Tenerife para que se sostuviera esa actuación. Efectivamente, el papelón del Partido Socialista es el siguiente. En la comisión del 28 de enero, perdón, asamblea del 28 de enero, el mismo mes en que se declaró concurso del desierto, días después se crea una comisión negociadora con asistencia de Dolores Corujo que aceptó su nombramiento como miembro de la comisión. Dolores Corujo, don Francisco Hernández y Gladys Acuña. Don Francisco declinó, no asistió a ninguna. Gladys asistió a la primera y Dolores Corujo a 4 de las reuniones de la comisión negociadora, 2 de ellas con el canal de Isabel II. Pero ella sigue negándolo, ¿eh? ¿Que sigue negando qué? ¿Que asistiese? Que asistiese, No. que estuviera en el proceso de adjudicación. Están aquí las actas de las reuniones oficiales a las que asistió, se lo puedo facilitar cuando usted quiera. En la segunda quincena de marzo asistió doña Loli Corujo a 4 sesiones de la comisión negociadora, dos con el canal, una con Canaragua y otra con Gestagua. Ocurrió que cuando termina todo el proceso, la interventora, recordarán ustedes que hizo un reparo a que los recursos se utilizaran para pagar por una cuestión contable, que fue asombroso para mí, como habiendo informado todo esto favorablemente, al final nos dijera, y entonces para este viaje no hacían falta estas alforjas, que ahora no puedo pagar la deuda. Yo ahí me planto y se lo voy a leer la sesión del encargo del informe. Esto fue sesión del 8 de julio de 2013 con asistencia de doña Dolores Corujo. Y dice así el acta oficial. En esas condiciones, como presidente del consorcio, propongo no asistir a la Junta de Acreedores del próximo 12 de julio, pues no puedo cerrar un acuerdo en estas condiciones. Y propongo no hacerlo. En las actuales circunstancias, insisto, quiere escuchar al resto de miembros consorciados. Considero que ha llegado hasta donde se ha podido y ahora creo que corresponde escuchar al resto de los miembros. A continuación, toma la palabra doña Loli Corujo. Acta oficial. Entiende que el consorcio debe solicitar un informe que clarifique la situación y que permita en su caso levantar el reparo. Y le gustaría que el acuerdo del consorcio se tomase en base a un informe redactado por un funcionario público de cualquier otra administración pública o personal que asesore a FECAN o FECAI. Ante esta situación se produce un receso. Ellos ya sabían de este informe y se pone ya un nombre en la mesa en esa sesión, y Loli Corujo, en la transcripción literal del acta, porque aquí están solo los acuerdos, pero hay otras con una transcripción literal, dice que pregunta a Gladys Acuña si este señor es interventor, y ella dice, creo que ha asesorado a la FECAN, votos a favor para el nombramiento de solicitud de informe jurídico de doña Loli Corujo. Doña Loli Corujo, yo le digo que no voy a solicitar más informes, que ya estoy cansado, que después me acusen ellos a mí de solicitar informes internos para levantar reparo, que se encargue ella, si quiere hacerlo, que estaba muy presionada por su partido político por las razones que hemos dicho. Y así lo hace y se lo encomienda a don José Juan Cruz, por entonces director general de estadísticas o no sé qué asunto, y le encomienda, con el visto bueno del consorcio, el informe jurídico a un exmiembro consejero del Cabildo de Tenerife del Partido Socialista durante muchos años, un tal Pedro Lasso Purriño, que efectivamente emite el informe y se levanta el reparo y se remite a la mercantil en sesión celebrada el 11 de julio de 2013 con presencia de doña Loli Corujo, que dice así: continuar con la tramitación del expediente. Este fue el acuerdo del concurso para que a la vista de los informes citados sea el juez de lo mercantil, les mandamos todos, la interventora, y el acuerdo para que sea él el que decida si el convenio de acreedores se ajusta a la legalidad. Por lo tanto, es verdad, y esto hay que decirlo, que el informe era correcto. Esto lo denunció Alternativa Ciudadana en los tribunales. Esto está denunciado por todas partes. Y el juez nos pidió el expediente y pidió a la audiencia de cuentas que se pronunciara sobre este informe. Y la audiencia de cuentas de Canarias dijo que tenía razón el señor Purriño y estaba equivocada la interventora y que el uso de los fondos para pagar la deuda era correcto. Eso también hay que decirlo, pero debe quedar muy claro que el máximo interés en resolver todo este proceso lo puso en todo momento el Partido Socialista, que participó de la comisión de negociación, como antes, primero de la aprobación de las cláusulas. Esa supuesta alteración grave que nadie ha sentenciado, la aprobó doña Loli Corujo. Participó en 4 ocasiones en la comisión negociadora.
Participó del encargo del informe jurídico y se encargó de buscar al jurista y votó a favor tanto de la adjudicación provisional como definitiva del concurso, esto había sido antes, y participó en la asunción, en asumir la deuda y remitirlo al juzgado mercantil. Estuvo en todo el proceso de cabo a raro la secretaria general del Partido Socialista como actora principal. Después del inicio, ¿usted está insinuando entonces que Dolores Corujo y el PSOE estaba más que usted por la labor de sacar adelante y resolver el problema? Sin ningún género de duda. Seguramente a ellos les movía lo mismo que a mí, evitar que la deuda recayera sobre los ayuntamientos y el Cabildo, y además 10 millones de euros de embargo sobre miembros de su formación política, ¿no? Y aquí, sí, bueno, no, nada más que decir, a mí por eso yo, perdóname Pedro, que he convocado en el día de hoy un pleno extraordinario para el próximo viernes a las 10 de la mañana, he pedido que asista a la asamblea del consorcio, que es la que en realidad ha sustentado todo este proceso en acuerdos formales, para que los alcaldes, alcaldesas que estuvieron presentes corroboren, desmientan, ratifiquen y den sus explicaciones al plenario del Cabildo. ¿Y por qué no se lleva ese debate precisamente al consorcio, donde están todos los alcaldes representados y se conoce el trámite y se hace público? O sea, que vayamos allí y veamos exactamente qué es lo que se dice uno de las Bueno, llevarlo al consorcio en realidad no tiene demasiado sentido, porque es el consorcio el que ha hecho y aprobado todo esto. Si alguien sabe cómo ha sido el proceso, es el consorcio y es Loli Corujo. El pleno puede que no conozca todos los detalles, por eso quiero explicarlo al pleno y que se lo explique toda la asamblea del consorcio. Veremos si Loli Corujo asiste al pleno, como espero que hagan el resto de alcaldes. Y bueno, primero decir que me preocupa sobre todo la salud. Y sobre todo el papelón de José Juan Cruz. José Juan Cruz no, porque esta mañana negó que conociera a este señor, ¿eh? Esta mañana lo negó, lo escuché yo perfectamente en directo, que lo conocía de la FECAN, pero que no tenía relación con... Entonces tal vez sería conveniente invitar al propio autor del informe y preguntarle quién fue el que se lo encargó. Eso es una potestad suya. De todas maneras, a mí lo que me llama la atención es que, por lo menos a la explicación, que ya nosotros la habíamos escuchado en otro momento, la que he dado aquí no hay nada que perjudique al Cabildo de Lanzarote y sobre todo a la isla de Lanzarote. Yo no entiendo muy bien cuál es la situación lo que se ha montado en torno a esta sentencia, a no ser que entiendan que esto es probablemente uno de los mayores logros que se haya conseguido por parte de Pedro Sáenz, que es el objetivo de batir, y lo estén intentando demoler, dándoles igual incluso que haya sido una bendición, por no decir una lotería, que Canal Gestión haya ganado ese concurso en su momento. En definitiva, ¿a qué achaca usted todo este ruido? Porque a la oposición, prácticamente unánime, don Pedro ha dicho que esto huele mal. Bueno, 8 años en la presidencia da para muchos enemigos, Jorge. Yo creo fundamentalmente, de verdad, que aquí se trata de desviar la atención sobre el verdadero y gran problema que tiene en estos momentos Lanzarote, que es la gestión en su principal institución después del Cabildo, que es el Ayuntamiento de Arrecife, y esta oposición es conocedora, sabedora, debe tener muy mala conciencia de que es corresponsable, culpable de no cambiar el estado de las cosas por sustentar a un gobierno en minoría e inexperto que está mostrándose manifiestamente incapaz para asumir ese reto y esa responsabilidad, que no es chico. Y dicho esto, yo tampoco quiero echar más leña al fuego, porque a estas alturas de legislatura soy consciente, a lo mejor a mí me censuran, a la alcaldesa de Arrecife seguro que no, y siendo esto así, yo prefiero cambiar el chip y que mi organización también lo haga, y que en el año que queda lo que toca es la cooperación, es la colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife, y así espero hacerlo con la alcaldesa, para tratar de salvar los muebles y al menos los proyectos que tiene el Cabildo. Recursos del gobierno canalizados a través del Cabildo, para el Ayuntamiento de Arrecife, subvenciones que no pueden ni recibir el año pasado, 2,5 millones de euros, porque las ejecute el Cabildo. De verdad, por los vecinos de Arrecife, de la ciudad, se acabó el tiempo de soñar con una moción que no llegará y de cooperar y colaborar con el Ayuntamiento de Arrecife si nos dejan. Y yo espero que nos dejen. Don Pedro, y ahora dejo a mi compañero, pero un matiz, pero es que no solo en la oposición, don Pedro, también usted en el propio grupo de gobierno le ha cuestionado el vicepresidente, que no es poco, la actuación suya, sobre todo se ha quejado mucho de que usted le escondiera, le ocultara esa sentencia. Me refiero a Manolo Cabrera del PIB. Bueno, el Grupo Popular, ya dije antes que no estaba el gobierno, esta es la razón. Don Manuel, ya expliqué también antes en qué circunstancias se produjo el momento. Y lo puedo demostrar, se lo dije ayer, no fue necesario, WhatsApp del día 2 de diciembre, insisto, estando yo en Cabo Verde, a 2 días de comunicarnos la sentencia, advirtiendo que él se marchaba del gobierno si
perdía la vicepresidencia primera, que finalmente recuperó. Yo no quiero echar más leña al fuego, porque algunos a lo mejor están buscando motivos para volver a abandonarlo. Quiero creer que esto no es así, pero sí tengo que decir una cosa que se la dije en la reunión del Consejo de Gobierno. Manolo, ¿dónde estabas entonces? Lo acabo de explicar. Pero ¿dónde estabas? Lo digo porque él decía aquí que no está para que nadie le toree y que él es un miembro que merece su respeto. Hombre, yo donde sí sabemos que estaba es en el gobierno al que la justicia rescató el servicio. Ahí empezó el fin de lo público, porque él decía, aquí donde estoy yo sentado, que él apostaba por lo público, pero no decía cómo. Mire, usted donde estaba entonces era en el gobierno presidido por Manuel Armas, al que la justicia quitó, y fue el principio del fin de la gestión pública del agua. Pero es que él cómo también lo llegó a explicar, cómo lo iba a mantener en lo público, porque aquí mismo sentados tuvimos un debate, en Lanzarote Televisión, lo recordará usted, el debate del agua. Manuel defendía un plan de viabilidad, entonces yo estaba en la posición. El de Carlos Espino, el famoso plan de salvación, que suponía una inyección de 70 millones de euros privados, ya no para pagar la deuda, sino para invertir, así como pretendía aquel grupo de gobierno al que él pertenecía salvar la gestión pública, con una inyección de 70 millones de euros de capital privado. Y cuando la justicia rescató el servicio, que yo me lo encontré así, jamás le oí decir, esta boca es mía, a don Manuel, contra la entonces presidenta doña Manuela de Armas. Pero en fin, también es verdad que dijo que mirar atrás no resuelve nada, y yo en eso estoy con él. Vamos a mirar hacia adelante. Sí, es verdad que no se soluciona nada mirando para detrás, entre otras cosas porque yo creo que el paso no es cuestión de gusto, sino que era obligatorio darlo en ese momento. Pero lo que se está analizando es si hubo trato de favor a Canal Gestión en esa concesión y si hay alguna prueba, hay algo sobre la mesa que demuestre que terceras personas, por si se beneficia el Cabildo, pues será Canal Gestión quien tendrá que discutirla en Madrid, no nosotros. Pero porque a usted no solo se le está diciendo que pudo haberse cometido ahí en una gestión que se hace de forma colegiada, se está usando precisamente eso para decir lo que no aparece en ningún lado, que es que ha habido corrupción, que mire usted ahora cómo está Canal Gestión, cómo está el canal de Isabel II en Madrid, que todo eso ha sido posterior, o sea, cuando se firma ese contrato, porque yo creo que hay que ser honestos también en la exposición de los hechos, o sea, el canal Isabel II que conocíamos en el momento que se firma no es el que se ha desvelado después, y yo no sé ¿por qué estamos partiendo del hecho de que usted lo conocía o no? Porque yo no veo ningún hilo del que tirar, el que diga, oye, hay un enriquecimiento ilícito por parte del presidente, aparece una cuenta con unos ingresos, no sé qué. Yo eso no lo he visto. Si lo viera, le garantizo que la situación... Sí, porque lo que quiere transmitir don Pedro es que ha habido pelotas. Bueno, lo que se quiere es mucho ruido, no solo para que no se hable del verdadero problema de Lanzarote, sino tampoco de lo mucho y bueno, a pesar de todas las carencias que aún tenemos, que se ha hecho en la isla. Lanzarote es punta de lanza en todos los indicadores económicos. Resolvimos el agua, resolvimos los centros, el cambio de modelo, los planes de cooperación todos los días, obras en todos los ayuntamientos financiados por el Cabildo de Lanzarote, y no quieren que se hable de esto. Un pelotazo solo es posible cuando alguien iba a pagar más y usted le ofreció por menos a cambio de algo por debajo de la mesa. Aquí la única prueba evidente que sí hay, incuestionable, de manera objetiva, es que uno ofreció 15 y el otro 54. No hay más. Es todo ruido. El único gran beneficiado es la isla de Lanzarote por una sobreoferta. Vale, a lo mejor se equivocó. En eso sí estoy de acuerdo, honestamente, con la Asamblea de Madrid, que por qué el canal hizo esa oferta tan estratosférica para recuperar sus fondos, que a nosotros nos cayó la lotería. Y ahora encima se quieren marchar, parece ser, en condiciones que solo serán aceptadas de manera muy ventajosa con las obras ya hechas. Porque si fuera a decir que las obras, mire, yo voy a decir que invierto 54, pero ahora solo invierto 4. No. Eso hay unas certificaciones e ingenieros que comprueban metro a metro las unidades de obra y que certifican que eso está invertido, y ya está invertido más de un 80%. Ni la hay, ni usted la encontrará porque no existe. Del mismo modo en que no es cierto que haya que pedir ningún informe al consultivo. No hay que pedir ningún informe al consultivo. El juez elucubra, cosa bastante, cuando menos, extraña, ¿no? ¿Qué diría un órgano independiente? Porque no olvidemos que el Consejo Consultivo es un órgano independiente de la justicia. ¿Qué diría el consultivo? Pues mire, ¿usted sabe qué dice la sentencia en su fundamento? ¿Por qué la sentencia no atiende, si entendía que había graves alteraciones y otras y más, la principal petición, que es declararla nulo de pleno derecho? Al final no entra
en el fallo, pero sí dice, y de manera expresa, que antes me confundí, el órgano competente para la revisión de oficio, esto es esta sentencia, no otra, esta misma, en su fundamento jurídico. Para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma. Luego ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer porque hay otra sentencia que nos obliga a desistir de este procedimiento. Está hablando con el presidente del Cabildo, estamos hablando sobre el agua, sobre la adjudicación a Canal Gestión. Don Pedro, le tengo que decir que desde que se le dijo a la gente que no era, que no se le podía preguntar sobre otro asunto que no fuera sobre este, pues prácticamente han dejado de llamar, lo cual indica que mucha gente equivocadamente... Que no se está muriendo de sed. No se está muriendo de sed y no le que interesa les cansa mucho... esto, hombre, que les cansa porque la gente, igual que nos damos cuenta nosotros, que esto es una polémica ficticia, la gente tampoco es tonta, y más en Lanzarote, que nos gusta más la política que un tonto una tiza. Nos está acabando el tiempo, le vamos a hacer dos preguntas a ustedes, pero a mí me gustaría hacer una primero, y es que no sé si después de todos estos follones, don Pedro, todos estos follones políticos, porque a ustedes lo tienen, obviamente usted es la persona a batir políticamente, ya estamos en campaña electoral, estamos ya a un año de las elecciones, usted tiene por lo visto previsto pues presentarse de nuevo a las mismas como candidato al Cabildo si el partido así lo decide. Usted, después de toda esta batalla, de este acoso que para muchos existe contra usted, no sé, ¿no tira la toalla, don Pedro? No, mire, yo tengo que reconocer que a mí lo que más me inquieta es mi entorno directo, mi familia, mis amigos, mi madre. Pero bueno, a decir verdad, yo la sensación que tengo, después de tantos años, tantas batallas a las espaldas, tanto acoso, tanto derribo, tanta cosa desproporcionada, ¿verdad?, con permanentes acusaciones graves, porque es que son muy graves las que se están haciendo sobre mi persona. Al final, es verdad que tengo momentos de flojera, claro que sí, sobre todo por las tardes, ¿no?, cuando acaba la intensidad de la batalla. Pero me levanto con muchas fuerzas cada día y tengo una sensación como de que estoy en un circo donde hay muchos tiros y muchas bombas, pero son todas de fogueo. Y ellos lo que quieren es que haya ruido, que haya humo y que no salga a veces, ven, ya lo matamos, pero son bombas de fogueo y a fin de cuentas, pues aquí estoy, que me disculpen los ciudadanos sin despeinarme, porque no matan, las balas de fogueo no matan, ni las bombas de fogueo no matan y esto es humo. Pero algún día le consiguen, tienen alguna que y tenga mire, lo que ha dicho pólvora. es fundamental, a pesar de todo el ruido, ahí tiene usted la prueba en las preguntas y lo veremos en la próxima comparecencia. Me lo dicen quienes siguen las redes sociales, que la gente esto no le interesa, no lo lee, la gente lo que quiere es que ya no se le corte el agua, que no se la haya subido, como decían, de manera proporcionada, de hecho no se la ha subido ni un céntimo. Tenemos el agua más barata de Canarias, tenemos oficinas abiertas en prácticamente todos los municipios de la isla, cosa que antes no tenía, y tenemos pruebas de que la valoración de los ciudadanos del servicio ha mejorado de manera sustancial, vamos a dejarlo ahí, en relación con lo que nos encontramos hace unos años. Esto es lo verdaderamente importante para los ciudadanos y a mí me ha tocado estar aquí, y de verdad lo asumo ya hasta con deportividad. Ayer estuve en un debate con 7 presidentes de Canarias, los 7 expresidentes, y me quedé pensando en esto mismo. Antes las cosas, es verdad que había agresividad, pero no había lo que ahora pasa en política. Me ha tocado vivir otro tiempo. Ellos entienden que esa manera de hacer la oposición les llevará al gobierno y a lo mejor lo consiguen, pero yo miré con la conciencia tranquila y sin ninguna herida real. Última pregunta. Porque miren, ni la cueva de los verdes supuso nada para el Cabildo, más que un buen convenio para las dos instituciones que nos pusimos de acuerdo, ni la incautación de Montaña Roja ha costado nada a la institución, al contrario. Ahora tenemos 5.000 vecinos con factura legal y 400.000 euros anuales que antes no teníamos, que nos van a permitir el agua agrícola más barata de Canarias, por cierto, agrícola, ganadera y pesquera. Esas son las conclusiones de esas bombas que ellos han tirado, que me iban a matar. Ni esto tampoco va a quedar nada, por lo que creo que acabo de explicar y demostrar, y así lo repetiré en el pleno del próximo día 25 a las 10 de la mañana. Última pregunta para usted, Manolo. Es verdad que interesa fundamentalmente atender los servicios, pero también es importante el respetar la normativa vigente y con eso lo tiene que saber usted y lo tiene que llevar a rajatabla, porque si no, no solamente le puede dar un disgusto, sino que puede desorientar también a la gente y alentar a aquellos que, como usted dice, lo quieren mal. Pero mi planteamiento es hacia dónde va usted en esa realidad, porque
lo que sorprende en estos casos es que quienes tienen que estar a favor de usted, quienes usted tiene que estar tiene que tener a su favor, tampoco conocen estas cosas que de saberlas actuarían a su favor. Por ejemplo, el hecho de que esta sentencia solamente la conozca usted, pues le ha restado fuerza en su entorno. Que salga un consejero diciendo que, oye, pues yo tampoco sé si eso está o no está, o que salga un consejero propio de Coalición Canaria, o que salga un consejero de su grupo de gobierno diciendo que, bueno, que no es que no lo sepa, sino que seguro que es como dice el tribunal o peor. Eso a mí me resta credibilidad después a su mensaje. No cree que tiene que trabajar eso también, que tiene que trabajar un poquito más en equipo para evitar precisamente que le hagan herida por ahí esas balas de fogueo. Bueno, trabajar en equipo trabajamos, pero le tengo que dar no solamente parte de la razón, sino le voy a decir parte de lo que dice el otro día en la reunión del grupo de gobierno. En cuanto al cumplimiento de la legalidad, totalmente de acuerdo con usted, y aquí estoy sin ninguna condena por nada, hasta el día de hoy. Es verdad que es multiinvestigado y en algún caso a las puertas parece ser que de un juicio oral del que espero igualmente salir absuelto. Yo en la reunión del otro día les decía, mire, la verdad, incluso a Manol, le pedí disculpas. Igual que al resto, si realmente... Claro, yo estoy en una batalla tan frenética que cuando sé que ya está superada y me comunican esto, yo estaba en Cabo Verde y bueno, cuando lo saque la voz de Lanzarote y mis amigos, que es uno de los grandes problemas, que este ruido y estas bombas tienen un amplificador muy importante no debe ser, pero hace mucho ruido. También digo que muy importante no debe ser porque Saltavoz está hace ya muchos años en las dos últimas elecciones que Coalición Canaria ha ganado al Cabildo. Yo me relajo, estaba en minoría y después es que se produce la salida de Manuel en ese ínterin, después entra el PP y francamente me olvido de aquello. Probablemente si hubiese caído en la cuenta, debía haber informado, oiga, por cierto, que hace unas semanas o un mes pasó esto, pero no se preocupen. Pero no tenía, ni tiene trascendencia y esa fue la razón. A pesar de todo, tiene usted razón, quizás debiera no trabajar más en equipo, sino este tipo de cuestiones tan delicadas, tener más presente que debo compartirlas con más gente. Pues puede que sí, y de hecho pedí disculpas en la reunión del grupo de gobierno al respecto. Pero no hay trascendencia ni consecuencias, ni para Lanzarote, ni para ninguno de los miembros del gobierno. Última pregunta, don Pedro. Yo sinceramente que creo que lo de Canal Gestión ha sido una bendición, por no decir una lotería, como dije antes. Permítame preguntarle, porque es que esta semana, aparte de esta especie de polémica ficticia o adrede por parte de los que no le quieren mucho, han habido noticias muy, pero que muy positivas en torno a sanidad, en torno a costas. El tema del Cabildo, que a mí me llamó la atención, sobre todo cuando estaba el vicepresidente ahí, que se dijera ese mismo día o que se anunciara por parte del Cabildo 560 plazas de empleo, es verdad que temporal, pero 560 plazas, que es un medio batallón del ejército, creo, más o menos. Yo no estaba en el ejército. Temporal no, muchas de ellas son subvenciones a las empresas de 5.000 y de 6.000 euros para que al menos estén un año. Una barbaridad. Confiamos en que muchos de ellos se queden en las empresas, a colectivos de más difícil inserción laboral, a titulados universitarios, con todas las patronales. La verdad es que la política de empleo que está cometiendo el Cabildo, con Manolo al frente de ella, con un respaldo incuestionable de esta presidencia, es una de las muchas cosas que sin tener competencias estamos haciendo. Es verdad que ha ayudado en gran medida por los fondos del FEDECAN. En sanidad, en educación, se está haciendo... Pero no le da pena, presidente, que se prestara tanta atención a esto. Y bueno, no a mí me tranquiliza. ¿De verdad, Jorge, que no ha habido más preguntas? No, nos llamaba gente cuando se le dice que no es para solo tiene que ser para el agua, no les interesa porque no saben muy bien lo que es verdad que me hace perder energía. Pues claro que sí, porque cuando toda una oposición se lanza en tromba, uno está en la obligación de responder porque los medios hablan de esto. Y en realidad a la gente no le interesa, como está quedando de manifiesto. Por eso, yo lo que espero es que después del viernes poder... Bueno, yo no pierdo este rato, perdí el día de ayer en estudiarme esto bien y ya lo tengo preparado para el viernes y a partir de ahora... ¿No será quizás este el primer tema, el inicio oficial de la campaña? Porque está claro que han puesto... Y lo que le espera a usted en este año. Bueno. Porque... Pero Pedro, ya para terminar, y ahora ya aprovecho ya esta pregunta que le ha hecho Manolo, que ya nos vamos de tiempo. Uno de los problemas, usted quizás, bueno, ha explicado bien, no se le ve muy preocupado, pero sí debe estar preocupado de cara a las próximas elecciones, y sé que el Coalición Canaria lo está porque usted está muy dividido el espectro político de Lanzarote y de Canarias en general, y parece que todo el mundo está pendiente de que se celebren elecciones. Oiga, a ver si se puede encargar a Pedro Sanguinet, casi ya no le queda
compañeros de pacto, porque a excepción del Partido Popular, yo ya no veo ni al PIL si realmente obtiene algún diputado. Que estaría apoyándolo a usted, digo. Bueno, el PIL me está apoyando en estos momentos. Otra cosa es que vuelva a tener un diputado. ¿Un diputado no, un consejero? Un consejero. Con el Partido Popular estoy gobernando. Con el Partido Socialista, a título personal, hasta que se despidieron por WhatsApp 5 minutos antes de irse, lo que decían por todas las esquinas es que qué distinto era gobernar conmigo de lo que decían que era. Y le puede usted preguntar, bueno, ahora quizás ya no lo diga. Pero, ahora no creo que lo vaya a decir. Pero sí les preguntó, estoy seguro, hasta el día que se fueron. Y es lo que, ¿por qué no? Porque yo trato con especial mimo a los socios de gobierno. A los míos procuro que también, pero como son míos de información, entiendo que sean más benevolentes, ¿no? Con mi carácter, que es verdad que a veces es excesivamente vehemente, pero que también las circunstancias obligan, y creo que lo he ido modulando con el paso del tiempo por la responsabilidad, insisto, que la presidencia impone o requiere, ¿no? Don Pedro, lo siento, pero no tenemos más tiempo. Será otro día para hablar, y efectivamente, como han llamado gente, sobre todo en la primera parte de la entrevista, y estaban interesados en otros temas que no en este, pues vamos a hacer un día con anuncio, vamos, con tiempo para poder hacer una entrevista con la calle, una entrevista donde la gente de la calle pueda preguntarle a usted lo que quiera. ¿Quiere que le dé una primicia informativa en exclusiva? A ver, déme una. Una de las islas con la gasolina más cara, dice ese Lancelot. ¿Sabe usted que aprobó el otro día la FECAI por unanimidad de miembros del Partido Socialista, de lo que queda de Podemos en Gran Canaria, etcétera, etcétera? Pedir al gobierno que modifique la ley para que sea posible subir la gasolina a 0,3, incluido en el hierro donde está 1,80, 1,90 el litro. Es verdad que es potestativo y no tengo intención de hacerlo, dicho sea de paso, pero mientras en otras islas, que ya tienen el 0,2, piden un 0,1 más, es verdad que para políticas verdes, conscientes de que tiene un impacto insignificante en el precio de la gasolina, aquí es uno de los mayores delitos que ha cometido este gobierno. Pedro, hacer lo mismo que los demás. Muchas gracias, don Pedro. Nos quedamos sin tiempo. Pedro Martín, buenas tardes. Gracias, y gracias por estar este viernes aquí. Hasta También la próxima, a don Jorge. Manuel García, Deni. El lunes volveremos con nuevos temas, con nuevos análisis. No una amenaza, pero volvemos el lunes. Buenas tardes.